Bienvenidos al Kingdom Fruit Bible Studies, la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos de Dios. Nos congregamos con un propósito: edificación, exhortación y consolación en la palabra del Señor. Aquí profundizamos en las Escrituras, creciendo en fe y comunión, siendo guiados por el Espíritu Santo. Prepárate para recibir revelación, fortaleza y dirección divina. Abramos junto la Biblia, la Escritura, y dejemos que Dios hable a nuestros corazones. Del Kingdom Fruit Bible Story, mi hermano, y me gozo, ¿verdad?, por tenerlo una vez más aquí, a mi hermano, a todo el que esté viéndonos, ¿verdad? Te exhorto a que sigas viendo nuestras páginas, entre y nos den like, nos comparta, para así que nuestro algoritmo se multiplique y pueda llegar a esta palabra tan hermosa, tan rica y edificante a otras personas de manera gratuita. Así que ayúdanos a evangelizar, ayúdanos a compartir el mensaje, ayúdanos a educar en el espíritu a otros hermanos. Así que Dios les bendiga. Este Kingdom Fruit Bible Story, la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos de Dios, y con nosotros nuestro maestro especial, exclusivo, Robert Cabrera. Dios les bendiga a todos. Me alegro que se hayan podido conectar. A los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Robert Cabrera y hoy aquí, ¿verdad? Pues tengo la oportunidad de traer el estudio de la noche. Así que acompáñenme a las escrituras. Se encuentra en Proverbios 22. Bajo tema le puse prisiones desconocidas. Visiones desconocidas. Proverbios 22, verso ¿qué? Del 2 al 4 y después el 7. Proverbios 22. Del 2 al 4 y el verso 7. Vamos a darle comienzo a esto. Dice así: en el nombre de Jesús. De más estima es el buen nombre, perdón, del 2 al 22, perdón, 22, del 2 al 4. Del 2 al 4 y después el verso 7 solo. Dice así: el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El Amén. rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. Amén, amén. Gracias por eso. Pues el tema surgió de una conversación que estaba teniendo con mi hermano Efraín y, ¿verdad? Me gozo porque cuando nosotros venimos a Cristo, el tema obviamente es para nosotros que somos creyentes, pero de igual manera yo sé que esto le ministra, ¿verdad? También a los que no le sirven al Señor. Y también es una invitación porque más ahorita vamos a estar tocando esos detalles de por qué es la importancia también, ¿verdad? En el mensaje, que no solamente es para los creyentes, pero también para aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo. Así que es bien importante, ¿verdad? El tema es de esta noche, que es prisiones desconocidas. Y le puse así porque muchas personas, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos llegado al Señor y hemos sido libres. El Señor nos ha hecho libres. Entonces, en nuestra vida, según vamos conociendo la palabra y entrando en una relación con Dios más profunda, por medio de la escritura, nos vamos dando cuenta de nuestra condición y de qué cosas nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas. Y no fue hasta que hace un tiempo atrás yo quise comprar un hogar, una casa, y me di de cuenta de que mi condición financiera no era la mejor, que yo quería comprar una casa, pero para comprar una casa se conllevan otros pasos para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, eso me hizo llevar a lo que he estado trabajando por todo este tiempo en cuanto a las finanzas. O el tema de hoy, yo sé que va a ser basado en la palabra, pero va a ser basado en la finanza, aunque vamos a estar tocando puntos espirituales y el porqué de estas cosas. Entonces, muchas veces las personas que están en una prisión, hay algunos que se dan de cuenta, pero hay otros que no han abierto los ojos y se han dado de cuenta que están en una prisión.
¿Y cómo nosotros podemos determinar si estamos en una prisión o no cuando vemos el resultado? Hay libertad. Estamos hablando ahora mismo de finanzas, ¿verdad? ¿Hay libertad en tus finanzas? ¿O tú te sientes abrumado? ¿Tú te sientes donde no hay flexibilidad, donde estás todo el tiempo apretado, donde constantemente estás cogiéndole prestado a personas, donde constantemente estás cogiéndole prestado a los bancos, préstamos, cualquiera que sea la situación? Y por eso en la noche de hoy, ahí es donde más quisiera especificarme, pero vamos a tocar, como mencioné, ¿verdad? Pues los puntos espirituales también, amén. Así que esa era solamente la introducción de por qué el tema y por qué desconocidas, porque muchas personas no conocen que están en una prisión. Hay algunos que están libres espiritualmente, pero financieramente están cautivos, tú sabes, están privados de la libertad de poder andar en un buen estatus financiero. Y entonces, por esa razón, el Señor, por medio de su palabra, hemos visto en muchos diferentes versículos donde el propósito de Él es que como prospera nuestra alma, también seamos prosperados en todas las otras cosas. Amén. Así que en Proverbios 22, para ir tocando la escritura, ¿verdad? Pues me gozo, porque dice que el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y este verso yo lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Y normalmente pensamos que es cuando hay peligro de un ataque de un enemigo. Porque en el caso aunque este es el libro de Salomón, ¿verdad? Pero el rey David en muchas ocasiones estuvo bajo persecución y tuvo que esconderse para no recibir el daño del enemigo. Entonces, por eso en la noche de hoy, de la misma manera lo quiero utilizar en el ámbito económico. ¿Estaremos viendo cuando viene el mal o simplemente estamos recibiendo los daños? Tú sabes, simplemente estamos corriendo por la vida, tomando malas decisiones, oprimidos espiritualmente sin darnos de cuenta. Y por eso, ¿verdad? Por medio de la escritura, estos versos nos van a ayudar, ¿verdad?, a traernos luz y a enseñarnos nuestra verdadera condición. Si estamos en libertad financiera, y esto nos va a ayudar también de igual manera a tomar mejores decisiones. Así que el verso 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y eso está brutal, ¿verdad? Porque lo vemos mucho. Las personas que tienen dinero muchas veces están por encima de personas, y se enseñorea no tiene que ser todo el tiempo como algo malo, porque las personas que son wealthy, como dicen en inglés, ellos están en una libertad financiera donde ellos pueden tener personas por debajo de ellos como trabajadores. Y eso es enseñorearse, porque tú tienes personas que están a tu servicio, trabajando con una paga. Pero entonces aquí dice que el verso 7 dice, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, aquí vemos lo que pasa. Tú te vuelves siervo cuando tú coges prestado, y no es que es nada malo coger prestado, pero ¿cómo lo estamos haciendo y a qué magnitud nos estamos yendo? Estamos poniendo por encima y arriesgando nuestra familia, nuestro hogar, nuestro carro. Estamos arriesgando cosas, haciendo malas decisiones y tomando prestado a lo loco, o estamos analizando y escudriñando estas decisiones para hacerlo eficientemente, ¿verdad? Y esa sería una pregunta silenciosa para que nosotros meditemos en ella. Entonces, Efraín, ¿qué me puedes decir de esto, de que el que toma prestado es siervo del que presta? ¿Me puedes traer un ejemplo ahí de eso? Y una aportación de lo que leíste también, si puedes. Gracias por la parte. Realmente es bien interesante cuando tomar prestado, porque nosotros pensamos, podemos utilizar el ejemplo de las tarjetas de crédito. Hoy en día, las tarjetas de crédito es una muy buena manera de tener un dinero extra disponible, pero como se utiliza de mala manera, muchas de las veces es de las primeras fuentes, es de las primeras cosas que atan o destruyen financieramente a las personas en los diferentes países, ¿verdad? Las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque como es dinero accesible, fácil de alcanzar, las personas lo usan sin ningún tipo de administración ni control. Y cuando tú lo coges, sí lo cogiste hermoso, todo precioso, pero entonces luego no puedes pagar lo que estás cogiendo. Entonces, ¿por qué? Porque se te hace fácil. Bueno, tengo 100 en el banco, pues tengo 500 por encima, entonces pues
pues ya tengo, digamos que completamente tengo $600. Ah, pues tú sabes que me voy a comprar algo de $1000. Ah, pues tú sabes que después aparece otra cosa, pues me voy a comprar otra cosa de $300. Y se le sigue añadiendo a nuestras deudas porque es dinero accesible. Entonces, cuando venimos a ver, somos esclavos de esta deuda porque si somos responsables, buscamos no mutilar nuestro crédito. Y aún cuando tiramos estas cuentas a perdición, corremos el riesgo de que vengan acreedores y nos quieran embargar y quitarnos nuestras pertenencias para poder saldar su cuenta. Por esa razón, ¿verdad? Que esto tiene que ver mucho con la irresponsabilidad, que esto no es de Dios, y la falta de administración, la falta de mayordomía, que tampoco es de Dios, que Dios habla en contra de eso y nos manda a que seamos responsables. Eso es verdad, creo que contesto, ¿verdad? Eso es uno de los ejemplos de hoy que podemos utilizar bien fácil. Una tarjeta de crédito puede ser de bendición, puedes usarla con sabiduría, puedes subirte el crédito te puede llevar a tener una casa, un carro, muchas posesiones y capacidad de comprar cosas. Lo utilizas mal, terminas esclavizado de quien te prestó el dinero porque le debes y te va a dañar el crédito si no le pagas y te van a embargar cosas, posesiones tuyas por tal de saldar la deuda que tú, cuánto le cogiste prestado. Entonces, por esto diríamos, no, el rico es malo, el rico, esos ricos que siempre, que ¿sabes? El dialecto común de muchas personas, que los ricos tienen, que los ricos son malos. Y mira, la palabra te está hablando. Es curioso porque, como dice Robert, el avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. Sin embargo, él no está hablando de una persecución. Él no está, este texto está en medio de un contexto que está hablando de dinero, de pobre y de rico. El avisado ve el mal y se esconde, el simple pasa y recibe el mal, el daño. Y si yo me pongo a usar este contexto, me pone a pensar que el rico es avisado y que el simple no. ¿Cómo es que el pobre no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que por encima yo me pongo a pensar. El rico es avisado porque sabe administrarse, sabe prepararse, sabe cuándo salir. El pobre no, porque el pobre pasa y recibe el golpe y siempre anda pelado. ¿Tú ves? Y esto es lo por encima, amado. No quiero decir que eso fue el contexto claro, pero me parece que eso, porque luego está hablando de la riqueza, de la honra y de la vida, sobre el temor a Jehová, y como estamos hablando, que Dios nos está mandando a nosotros a poder ser buenos administradores, a poder utilizar los bienes y los dones que Él nos da. El dinero es uno de los dones, son bienes, la comida, el agua, el techo, la ropa, todas estas cosas que nosotros podemos tener son bienes del Señor. Y si tú no eres buen administrador, vas a malgastarlo. Por eso es necesario. Mira cómo dice al final, el que se enseñorea el rico se enseñorea de los pobres. El que toma prestado es siervo del que le presta. ¿Ve? Porque utilizan medios para poder adquirir cosas, utilizan sistemas para poder alcanzar y beneficiarse. Pero si tú eres simple, si tú no eres educado, si tú no te preocupas por administrar tus cosas, tú vas a terminar preso de alguien o vas a terminar botando los beneficios que Dios te ha dado, la capacidad adquisitiva, la capacidad de comprar que Dios te ha dado, tú la desperdicias. ¿Por qué? Porque no te importa educarte. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que tú seas avisado y te escondas para que cambies de lado. En vez de estar pobre, sea rico. Amén. Amén, amén. Gracias por eso. Alábalo, rápido, Robert, como tú lo mencionaste, libertad financiera. Ser rico no es tener mucho dinero. Ser rico es no deberle a nadie. Así que el avisado ve el mal y se esconde. Amén. Y es bien, para mí es bien gracioso porque yo vi ese verso muchas veces y nunca lo vi de esa manera. Y aún así comienza hablando de la riqueza y después está hablando de la crianza del niño. Que es bien interesante cómo va acomodando cada cosa para que punto a punto vaya, ¿verdad? Uniéndose las cosas. Entonces, eso me lleva al próximo versículo que se encuentra en Mateo 25. El tema es prisiones desconocidas para Rosa, que no. Dios bendiga a Rosa, Dios bendiga a la hermana Lourdes que se conectaron. Diga, Lourdes. Amén, Dios bendiga. Mateo Amén, 18. amén a todos. Dios les bendiga a todos. Amén.
Mateo 25, del versículo 15 en adelante. ¿Lo puedes leer, Lourdes? Pero yo lo leo, cualquier cosa que expliquen. Amén. Ok, so sería ahí, prepárate ahí. El verso 15, el 18, el 19 y del 24 al 27. Uf, Yo sé que es un poco raro, pero es porque no quiero añadir los otros. amén. Dice así: a uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. 15, 18. Pero el que había recibido 1 era 18 al 20. 18 y 19. Ok, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 25 al 28. 24 al 27. 24 al 27 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Amén. Amén, amén. La hermana Lourdes, ¿nos quieres traer algo de eso? No. Ok. Es que ella está en mute. Ajá. Sí, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Le dio repartió, ¿verdad? Varios talentos y al que le, y a ese, y uno de ellos, ¿verdad? Vemos que él lo escondió. Y, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Lo que quería era que lo multiplicaran, ¿verdad? Que hicieran algo con los talentos, que los usaran o que los multiplicaran, no que lo escondieran. Y como él no los usó, como tenía que usarlos, pues el Señor, ¿verdad? Pues se los quitó. Que vemos que nosotros tenemos que cuando el Señor nos da algo, ¿verdad? Los tenemos que usar. Tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Con lo que el Señor nos da y usarlo para el propósito que Él quiere, ¿verdad? Sí, como dice, como la hermana Rosa, que tiene ese don de cantar y canta muy bonito, pues, ¿verdad? El Señor le dio ese talento, ella lo usa en la iglesia, ¿verdad? Ese canto para, ¿verdad? Edificar y alabar al Señor, ¿verdad? Pues de igual manera, ¿verdad? Los otros como los pastores, que el Señor les dé ese talento de ese predicar su mensaje, de llevar ese mensaje, igual que los evangelistas, pues hay que usarlo, ¿verdad? Porque para algo el Señor nos los da. Y el Señor pues va a seguir, ¿verdad? Bendiciéndonos y nos va a seguir, ¿verdad? Enseñándonos cada día a cómo seguir usándolo. Amén. Amén, gracias por eso. Amén, amén. Yo encuentro esto bien interesante y por muchas razones, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que hay personas que tienen menos que otros, pero mira lo interesante, que dice el verso 15, a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Aquí es donde vemos la justicia de Dios. ¿Ve? Cada cual tiene una habilidad y una capacidad para hacer algo con lo que Él nos da. Pero Él no dejó a nadie sin nada. A todos le dio algo conforme a su capacidad. Entonces ahí podemos ver que Dios es justo, que Dios no dejó a uno sin nada y a los otros le dio, sino que a todos le dio algo para que ellos fueran y hicieran algo con esto. ¿Y qué pasa? Muchas veces como creyentes no vemos la finanza de esta manera. Y cuando nosotros no tenemos un temor a nuestra finanza, podemos estar en un lado peligroso.
donde vamos a hacerle daño, como había dicho en el principio, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestras posesiones, porque hoy en día aquí en Estados Unidos te las quitan si tú no pagas a tiempo, o te van a dar unos intereses bien altos y te van a dar penalidades. Y por esa razón, ¿verdad? Aquí podemos ver que ninguno tiene excusa porque a todos Él le dio y todos tenían un trabajo para hacer. Pero aquí es donde vamos. El Señor nos pone algo en nuestras manos y es como que Él te da un tiempo para que tú desarrolles las habilidades, los dones y talentos. Y cuando hablamos de dones, es una habilidad, una super habilidad, déjame usar la palabra así, dada por Dios, tú sabes, para que nosotros podamos llevar algo a cabo. Entonces, un don, nosotros podemos, ¿verdad?, multiplicarlo de tantas diferentes maneras. Y me llama la atención que dice que Él se fue lejos. Pues aquí rapidito voy a tratar de apretarle un testimonio. Cuando yo comencé a trabajar con mi finanzas, la persona con la que yo estoy trabajando, mi consejera financiera, me dijo, a cada 3 meses yo te voy a dar una llamada y tú me tienes que dar cuenta de tu chavo. O sea, me está diciendo, me está mandando de mi dinero, pero de una manera saludable, porque ella está teniendo cuidado de las decisiones que yo tomo. Y una de las cosas que ella me decía es que tú tienes que ser avisado y cuando veas el mal te escondas. Aquí viene el mal, escúchalo. Males financieros que hacemos. A veces vamos al ATM y vamos y sacamos chavo y nos están quitando $5. Esos $5, si tú sacaste 5 veces en un mes, se convierte en mucho dinero. Y si lo sumas al año, lo multiplicas, la pérdida sería grande. Otro mal que ella me decía, si tú utilizas más de los fondos que tienes y te dan una penalidad de $32 cada vez y tú lo haces, ponle, yo no sé, algunas 15 veces en un año, imagínate cuántos miles tú estás tirando ahí desparramando. Y por esa razón nosotros tenemos que ser atentos en lo que nosotros estamos haciendo. Así que en nuestra vida espiritual vamos trabajando con muchas cosas, ¿verdad? Deshaciéndonos de malos hábitos que teníamos, como para algunos hablar malo, para otros la fornicación, para otros la mentira, para otros las malas decisiones financieras. Pero de todas nos quiere el Señor llevarla a una mejor situación. Y por esa razón, ¿verdad? Nosotros podemos ver por medio de la Escritura que una y otra vez el Señor nos llama a ser responsables. Y mira lo que pasa, cuando Él dice que Él se fue lejos, es un tiempo de oportunidad para trabajar con lo que nosotros tenemos. Así como la consejera financiera me dice, en 3 meses hablamos, en 3 meses yo sé que yo tengo que trabajar bien duro para llegar a la meta que yo me he propuesto junto con ella, para no defraudarme a mí, ni mucho menos a ella, porque ella está invirtiendo su tiempo en mí para llevarme a un mejor lugar y a llevarme a la meta que yo quiero alcanzar. Y por esa razón, ¿verdad? Lo uno a esto. Entonces dice el 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Ve? Aquí vamos. Tuvo en poco lo que se le entregó. Y entonces nosotros tendremos en poco las cosas, porque algunos pueden ser la finanza, pero algunos pueden ser otras situaciones. Tú sabes, ¿qué tenemos en poco en nuestra vida que el Señor no nos entregó? Nada que el Señor te da es una porquería, sino es una bendición y es algo que nosotros tenemos que cuidarlo con todo lo que tengamos. Entonces dice el 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Ves? Toda persona que reciba algo de alguien con la intención de llevar a cabo un trabajo, bueno, no me gusta usar ese refrán de tarde o temprano, porque el Señor siempre es a tiempo. Eso de tarde o temprano, no, porque Él nunca llega tarde. Cuando llega el tiempo del Señor tomarnos a cuenta o llamarnos a cuenta, entonces, ¿qué podremos decir? Hicimos lo que tú nos dijiste que hiciéramos. Cumplimos, multiplicamos, recibimos el don que tú nos diste y lo compartimos con otros. Hicimos discípulos de lo que tú me entregaste. ¿Qué estaremos haciendo? Porque nos vamos a ser llevados a cuenta. Y tú sabes que recientemente me llamaron la llamada de los 3 meses y yo cuando hablé con ella me dijo, tú estás haciendo muy bien. Estoy emocionada para los próximos 3 meses a ver cómo te estás haciendo. Entonces cuando yo escuché, pum, la deuda bajó de tanto a tanto. Imagínate tú, la libertad financiera que hay para tú poder invertir en otras cosas. Y no es volvernos locos cuando tenemos libertad, porque de eso se trata la libertad. Cuando tú eres libre, tú no tienes necesidad de volver a estar privado de la libertad.
No vuelvas a ser esclavo. Si el Señor te echó libre, mantente en la libertad a la cual Él te llamó. Entonces, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Cuando pienso en este versículo, ¿verdad? Quiero llevarlo lo más rápido posible que pueda. Sé que habla mucho, pero cuando pienso en este verso me doy de cuenta que él está hablando de que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pues me pone a pensar, porque yo digo, bueno, está hablando del Señor y yo sé que es una parábola, pero si miras cómo es el Señor, cómo Él trabaja, el que está haciendo la obra eres tú estás haciendo la obra de Dios, yo estoy haciendo la obra de Dios. Entonces, por eso le dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, porque Él nos puso a nosotros para llevar el evangelio, Él nos puso a nosotros para llevar la esperanza, ¿verdad? El mensaje, el evangelio de la paz. Entonces, pero Él viene a recogerlo en un momento dado, porque el trabajo, el que te lo dio fue Él. Él es el Señor de la obra y tú eres el que tienes que llevar el trabajo a cabo. Y cuando digo tú, hablo nosotros. Nos refiero a todos nosotros en conjunto, los que hemos creído en el Señor, y aún aquellos que no, créeme que tú también tienes que darle cuenta al Señor de lo que Él te ha dado. Entonces, dice el 25, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes, perdón, lo que es tuyo. Respondiendo a su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Ay, Señor, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ay, aleluya. Qué interesante. El tipo tenía miedo, pero no tenía miedo de lo que le podía hacer el que le dio el talento. Mira qué interesante. Entonces le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Mira, hay muchos dones que el Señor le ha repartido al cuerpo de Cristo. Y no hay ni uno que sea poca cosa. Todos son importantes y todos deben ser multiplicados. De no ser así, nosotros vamos a ser llamados a cuenta en el fin. Y entonces, mira lo que él le dice, la respuesta del Señor, siervo malo y negligente. Entonces, ahí es lo que yo quiero llevarnos. Tú sabes, ninguno queremos ser llamados a cuenta de esta manera. Yo me sentí muy bien cuando me llamaron y me dijeron, tú llevas, mira, un progreso excelente y mantente así porque entonces vas a llegar a la meta. De la misma manera, en el ámbito espiritual y financiero, nosotros tenemos que tener en mente que vamos a ser llamados a cuenta con lo que se nos ha entregado a nosotros. Entonces, dice, por tanto, debías dar mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ve, aquí podemos ver en este verso que cuando tú le llevas a alguien lo que el Señor te ha dado, crece intereses. Porque cuando tú llevas un mensaje, cuando tú llevas un dinero, cuando tú llevas una porción de algo a alguien, le va a ser de beneficio. Y en cuanto al dinero, mientras más dinero se sienta en muchas uniones financieras, te dan hasta un porcentaje de ese dinero que tú tienes como balance. So, por ejemplo, tienes 2.500, al final del año ellos te añaden 2.500. Entonces, nosotros queremos ser de los que reciben intereses. Porque ves lo que él le dice, tú no tenías que esconderlo. Si tú lo hubieses llevado al banco, hubieses recogido yo intereses. Entonces, estabas bien tú y yo recibía la doble porción de lo que había. Y lo más seguro te hubiese dado más. Pero aquel que no controla lo que el Señor le da, ¿sabes qué? No te va a dar más nada. Porque no lo mereces, porque eres negligente y entonces el Señor no puede bendecirnos con más si no somos responsables con poco. Así que si nosotros nos preguntamos por qué estaremos en esta situación, pues vamos a analizarlo a nosotros mismos. ¿Qué decisiones estamos tomando? Estamos constantemente, ¿verdad? Detrás de como hablamos ahorita, préstamos, tarjetas de crédito. Hay personas que yo conozco que he trabajado con ellos que le pedían el cheque al jefe temprano. Y entonces cuando cobraba el cheque ya le debía a todo el mundo. Y no tenía para sobrevivir las próximas 2 semanas. Así que déjame dejarlo ahí. ¿Alguien tiene algo que decir? Efraín, dale. Amén. Usando esa misma línea, yo paso mucho tiempo metido en YouTube, escuchando diferentes videos.
y escuchando videos de finanzas, y rápido sale un video de una promoción de un cash advance. Entonces, él dice, oye, ¿qué, no te gustaría coger tu cheque antes de tiempo? Y él decía, wow, claro que sí, me gustaría, eso sería genial. ¿Y por qué? Sí, porque puedo pagar los biles adelantados y no me cobran recargo. Caramba, ¿tú crees que si te cobran recargo es porque tú necesitas recibir tu cheque antes? Porque es lo mismo, o sea, si es un día, si es un día de la semana, tú lo que tienes que ajustarte para ese día. Y si recibes el cheque antes, posiblemente lo vas a gastar de peor manera. Entonces, cuando genuinamente sea que tú lo necesitas, y entonces tienes un desorden económico. Y esa es la mentira, tú sabes, ve cómo te quieren comer la mente el mundo, en que tú tengas malas decisiones. Porque mira cómo nos venden, wow, ¿no te gustaría recibir el cheque antes? ¿Cómo tú lo utilizarías? Y la persona dice, bueno, pues, fíjate, me gustaría que llegaras antes para así no tener recargos cuando pague las cosas. Pues entonces, si está pasando eso, es que estás teniendo mala administración financiera, mala administración de tus bienes. Entonces, el problema no es que te cobren. Tú estás atendiendo un síntoma, no estás atendiendo el problema. El problema es que tenemos que tener mejor control con los beneficios que Dios nos está dando. Quería añadirle que decía, en la antigüedad un talento no era una habilidad, sino una medida de peso y valor, generalmente de plata o de oro. Un talento podía equivaler a varios años de salario de un trabajador. Era una cantidad enorme de dinero. En el versículo 25, el siervo que recibió un talento le dice a su señor, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Verdad? El Señor utiliza, el talento aquí simboliza lo que Dios ha puesto en nuestras manos, capacidades, tiempos, recursos materiales, oportunidades para servir. El siervo que lo escondió representa a quien no hace nada con lo que Dios le ha confiado, por temor o por falta de iniciativa, y es reprendido por su negligencia. Es interesante porque cuando tú te pones a buscar cuánto pesaba un talento, aparentemente el equivalente a un talento en ese periodo era 34.2 kilogramos. No sé cuánto es, sería algunas 75 libras. Sería algunas 75 libras. Wow, 75 libras es mucho. De hecho, un dumbbell de 20 pesa alguito, unos 75. Entonces, dice que en oro, el peso de 75 libras en oro sería alrededor de $108,778 por kilogramo. Eso es mucho dinero. En la plata, el peso son 34 kilogramos. Estimado sería, por kilogramo sería 1,228. Y la suma total sería 41,750. Eso sería el valor del talento en dinero. ¿Sabes? El talento no era solo una gran cantidad de metal, también representaba un poder económico muy significativo. Era poder. Esto nos ayuda a comprender el peso económico y simbólico detrás de la parábola. No se trata de una moneda trivial, sino de una inversión estratégica que requería sabiduría y responsabilidad. Estamos hablando de que un talento de plata equivalía aproximadamente al salario de 16 años de un jornalero. Ok, está hablando de mucho tiempo. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ir administrando cuando el hermano nos trae este estudio, que sí es enfocado en las finanzas, en los bienes, en cómo ser un buen mayordomo. Pero mira, cuando tú tienes buena administración financiera, tú puedes comenzar a trabajar en todos los aspectos de tu vida. Y cuando tú te pones a pensar, bueno, si yo voto 16 años de mi vida financieramente, yo soy sumamente malo administrando y debería de sentarme a analizar si realmente vale la pena yo perder 16 años de mi vida. Entonces, es como decir que Dios te da la capacidad y el poder, la autoridad, porque estamos hablando que el talento equivale a poder, autoridad. Si Dios te da la autoridad para tú bendecir a otro hermano y tú no haces nada,
¿cuántos años tú estás desperdiciando? ¿Sabes? Eso tenemos que meternos en la mente. ¿Cuántos años estamos desperdiciando? Y muchas veces no analizamos las cosas de esta manera. El tiempo no vuelve para atrás. Ya nosotros no somos niños. Nosotros vamos hacia adelante, hacia la adultez, hacia la madurez. Y el tiempo no vuelve atrás. Entonces muchos de nosotros estamos dormidos, dejando que se pudra los 16 años de poder que Dios nos ha dado en un talento. ¿Sabes? Eso se está quedando ahí, cogiendo moho, cogiendo pudrición, cogiendo polvo, y no está haciendo el provecho por lo cual el Señor te lo dio, y tú simplemente lo enterramos. Ponte a pensar, si todas las cosas, todas tus capacidades, tú las medirías en años, ¿cuántos años tú estás perdiendo por no hacer nada con tu vida? Porque, hermano, estamos perdiendo años, el tiempo pasa y no pasa en vano. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que coger el consejo del Señor para aprovechar el tiempo y ser de bendición a otros. Amén. Robert. Eso es amén. Ok, tú me dices, si quieres vamos cortando para pasarla para la semana que viene o quieres compartir algo más, tú me dices, pues ya también son las 40. Sí, llegando a eso voy a tocar un punto 2 más interesante en cuanto a esta situación, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ver esto con lo espiritual, ¿verdad? Pues muchas personas a lo mejor se preguntarían, bueno, pero tantos temas espirituales que podríamos compartir ahora mismo, ¿y por qué la finanza? Porque ¿acaso no vemos que el problema es la irresponsabilidad? Y cuando nosotros somos normalmente irresponsables en una área, en las otras también, como por ejemplo, en los trabajos hay personas que tú vas a la estación de ellos y es un desastre, sucia, basura por donde quiera, papeles, todo está desorganizado. Entonces, la mayor parte del tiempo tú vas a sus hogares y esa es la manera en que ellos tienen el hogar. Y tú sabes, eso suena como un consejo de mamá porque tú sabes, las mamás siempre se pasan diciendo eso, sí, te recoge por aquí, pero es algo que es bien importante. Cuando en nuestra vida nosotros, por donde quiera que vamos, dejamos un reguero, eso nos representa. Entonces vamos a entender que en todo lo que nosotros estamos haciendo como creyentes, vamos a ser llamados a cuenta y se supone que nosotros buscamos exceder en llevar a esto a un nivel de excelencia. Porque cuando tú tienes una libertad financiera, tú puedes bendecir a otro. Cuando tú estás en una libertad financiera, tú puedes prestarle a otro. Ahora, ojo, cuando hablo de prestarle es que te vuelvas loco dándole a todo el mundo y entrando en una mala posición, ¿verdad? Pero obviamente nosotros estamos para ayudar. Entonces siempre va a haber personas donde nosotros podemos ayudar. Tenemos la responsabilidad, ¿verdad? O el deber de ayudar en la congregación donde nosotros asistimos, de ayudar en la comunidad, ¿verdad? Siempre va a haber personas. Mira, es interesante porque el Señor le dijo, Jesús, a los discípulos cuando derramaron ese perfume caro, Él le dijo, mira, no te preocupes, que la gente que pide, eso los vas a tener siempre, pero a mí tú me tienes por un momento. O sea, aprovecha el momento que estás viviendo ahora porque es bien importante. Tú sabes, bien importante eso. Este tema de la finanza es un tema que tenemos que, ¿verdad?, hablar. Es un tema que tenemos que entender que es importante porque eso va a determinar también cómo nosotros trabajamos en las cosas que hacemos en nuestra vida. Así que no sé si alguien tiene algo que decir. Como voy un poco, tú sabes, velozmente hablando, pues no quiero que se me quede nadie con algo que decir. Bueno, yo voy a decir, ¿verdad? Estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. Todos tenemos una responsabilidad en todas las áreas, ¿verdad? Por eso que yo digo, ser cristiano hay que reflejarlo en todo, como tú dices, en la finanza, en lo espiritual, en todas las áreas, porque es que, ¿verdad? Estamos representando no tan solo a Dios, pero sino también, ¿verdad?, a una iglesia, nos representamos nosotros mismos. Y ahorita tú habías dicho, también nosotros podemos ayudar a otros, mejorar su vida, multiplicar sus talentos. A veces yo veo en la iglesia, viene un hermano y pegó observar y veo cómo ese hermano quiere crecer y a veces yo lo motivo, le voy dando una parte,
los voy ayudando para que, tú sabes, esa persona se vaya desarrollando. Hay gente que necesitan ayuda y no está de más. Si ves a alguien que tú ves o Dios pone en tu corazón, dale una manita, dale una ayudita. Ahora, de que la persona quiera mejorar, ahí es que está el detalle, porque también tiene que ver con uno internamente, si tú quieres y estás dispuesto a mejorar, porque yo cuando me veo en mi trabajo, que ya yo voy para 27 años, yo puedo decir que yo he crecido mucho, no en estatura, pero si no, ya en la estatura me quedé short, pero sino en la habilidad de cómo tratar con los seres humanos, porque bregar con seres humanos no es fácil. Bregar con ti mismo no es fácil, pero lo importante es uno reconocerse y de que alguien me dé un consejo para mejorar mi vida, sea la finanza, sea lo espiritual, y tú quieres verla y estás dispuesto, pues lo recibe. Pero hay gente que a veces no quieren recibir ayuda de nadie, que yo I got this, pero yo digo, nunca está mal, ¿verdad? Que alguien te dé un consejo para bien y que tú lo apliques para mejorar tu vida. Y todo es una enseñanza. Dios no abre, tú abres la Biblia, eso está lleno de enseñanzas y ahora está en uno que tú lo quieras aplicar y lo quieras usar para bien, pero cuando tú lo aplicas, tú ves tu crecimiento, tú ves cómo tú vas, tú sabes, desarrollándote y puedes mirar atrás y decir, wow, me recuerdo aquel entonces y mira cómo es ahora. Eso tú sabes, eso es lo bonito, el querer aprender, el querer mejorar. Como dice el americano, there's always room for improvement. Todo, ¿verdad? Cometemos nuestros errores y muchas veces nos quedamos ahí tambaleando en el mismo. Pero lo importante es que si somos gente de Dios dispuestos a analizarnos, a autoexaminarnos y coger la crítica para el bien, pues mira, lo hacemos. Lo importante es, ¿verdad? Querer ser mejores personas. Y como dice mi pastor, siempre orar que no se dañe el corazón, porque ahí es que está el problema. Cuando dejamos que algo entre y crea, ¿verdad?, algo feo en nosotros, pues ahí está el problema. Pero cuando estamos dispuestos a tener un oído atento, sensible a la voz de Dios, a la palabra, pues Dios nos ubicará. Pero todo es learning. Estamos en un progress. Esto es un progreso. Estamos en un proceso. Todos nosotros, todos los días. Tú sabes, pero lo importante es, pues, reconocer, porque si tú no reconoces, te va a quedar estoqueado. Es como si tú quieres subir en un escalator. Sabes que tienes que subir al escalator correcto, ¿right? Porque si baja el que baja, nunca vas a subir. Queremos siempre estar en el escalator subiendo para arriba y progresando. Amén. Dios lo bendiga. Buen tema, porque todos nosotros tenemos que aprender a ser buenos mayordomos en nuestro hogar, en nuestra finanza, en todo. Amén. Amén. Y con eso, ¿verdad? Voy a añadir. Espera, yo quería añadir algo, si me lo permite, que el Señor nos mandó a ser buenos mayordomos. Amén. Y si nosotros somos buenos mayordomos con nuestras finanzas y somos ordenados, vamos a ser ordenados, como tú dijiste, en todo el aspecto de nuestra vida. Y vamos a, tú sabes, vamos a seguir siendo como el Señor quiere que nosotros seamos, porque Dios es ordenado, Dios es un Dios de orden. Y si nosotros no somos buenos mayordomos, eso a Dios no vamos a agradar a Dios, porque por ahí empieza. Nosotros tenemos que ser ordenados con lo de nosotros. Y si somos con lo de nosotros, con nuestras finanzas, vamos a ser así en la iglesia, con nuestros deberes que tenemos que hacer, vamos a ser ordenados en todo y vamos a poder, ¿verdad? El Señor nos va a seguir bendiciendo y vamos a poder, ¿verdad?, bendecir a otros. Eso es así. Amén. Amén. Eso era todo. Amén. Gracias por eso. Pues voy a ser breve, después te lo paso, Efraín. Dos cosas que quiero como darle ¿verdad?, la importancia es que tenemos que entender que al igual que el pecado viene de muchas diferentes maneras, así también pasa con la finanza. Entonces,
se nos presentan invitaciones. Invitaciones, mira, les voy a ser sincero, yo llevo un tiempo que todas mis tarjetas de crédito las agarré, le puse una gomita de esta y las puse en la gaveta y no las uso. ¿Y qué pasa? Me llegan casi toda la semana de 3, 4 cheques de 25,000, de 50,000. Si yo salí de deuda y siguen las invitaciones para que tú caigas en lo mismo. Entonces, no es que es malo usarlo, pero de nuevo, reiteramos en la importancia de que nosotros tomemos buenas decisiones, que oremos antes de entrar en situaciones así, que pueden ser que nos afecten. Así que esa es una, estemos atentos a las invitaciones y estemos atentos de nuestros hábitos, porque casi siempre que nosotros estamos en una situación donde estamos pillados y los números no equivalen, entonces hay que hacer una de las varias opciones, orarle a Dios y movernos y buscar otra manera de hacer más ingresos, porque cuando la deuda nos consume hay que buscar diferentes maneras para nosotros generar ingresos de una manera justa y válida delante de los ojos de Dios para poder, ¿verdad?, llevar a cabo estas cosas, porque sí, se te van a presentar ofertas también para que tú hagas cosas ilícitas. Una persona me dijo a mí, mira, si tú me llevas un paquetito allí, yo te doy 5,000 cada semana, pero eso no soy yo. Entonces tengamos cuidado también en qué se te está presentando. Y de igual manera, ¿verdad? El próximo estudio vamos a estar entrando en unos detalles bien importantes que quisiera tocar y se van a asimilar un poquito más, pero déjame dejarlo aquí. Así que gracias por la oportunidad con el tema de presiones desconocidas. Así que estemos atentos, orando y velando en todo tiempo, siendo prudentes para no ser necios y agradarle al Señor en todas nuestras cosas. Amén. ¿Cómo era que tú dijiste? Pues yo puse la finanza, libertad financiera. ¿Ese no era? Prisiones desconocidas, pero me gusta ese también. Prisiones. Prisiones desconocidas, pero ese me gusta también. Ok. Amén. Yo quiero, ¿verdad? Con esto culminamos y perdóname que le añada ahora, Robert. Solo quería añadirle que es para que podamos comprender cómo por medio de incluso la finanza, Dios nos puede educar, porque si ponemos a ver nuestra vida espiritual, la gente la pone demasiado muy espiritual, demasiado muy religiosa. Y nuestra vida espiritual es mucho más simple que eso. Como nosotros podemos ver, se refleja en la administración de nuestra vida, en la administración de nuestra finanza. Pudiendo ver esos principios y esas prácticas como te voy a ver 3 meses más tarde a ver cómo tú estás, pues eso es lo que hacen los mentores, eso es lo que hacen los pastores, los líderes. Mira, te voy a verificar a ver cómo está tu vida espiritual, cómo estás creciendo. ¿Ves? Estás multiplicando lo que Dios puso en ti, estás dejando atrás tu pasada manera de vivir, los malos hábitos, los estás dejando atrás. ¿Sabes? Te quiero ver más adelante. Y que Robert dijo, ¿tú sabes qué? Yo sé que me sentí súper bien porque cuando me vio dijo, wow, te va súper bien. Pues de la misma manera, ¿verdad? Cuando una persona que te está atendiendo, te está ayudando, tiene la oportunidad de volverte nuevamente a ver y dices, wow, espérate, el cambio ha sido grande, el Señor sigue obrando, porque la persona le está permitiendo en su vida que haya crecimiento. Entonces, son los mismos principios, porque es lo mismo, funciona igual. Porque quien lo establece es el mismo Dios que te quiere restaurar, el mismo Dios que te quiere sanar. Así que si tú quieres experimentar estos beneficios y conocer mucho más, lo que te exhorto, ¿verdad?, es que reconozcas a Jesucristo, porque ese es el único que paga el precio de tu pecado. La paga del pecado es muerte. Y si fueras delante de Dios sin haber limpiado tus manos, siendo deudor, Dios te va a decir, tu paga es la muerte. Afuera hacia la oscuridad eterna. Pero por eso tenemos la esperanza en Jesucristo. Jesucristo que murió y resucitó por nuestros pecados. Murió y resucitó para que en él nosotros tengamos una escapatoria de ese juicio venidero, de ese juicio eterno. Y si nosotros confiamos en él y lo aceptamos, tenemos la confianza de que él nos dará vida eterna y de que cuando llegamos al frente del trono, él dirá, él me aceptó y yo pagué en la cruz del Calvario su deuda. Que él es debt free, no tiene ningún tipo de deuda. Así que él tiene libertad financiera en mí. Así que si tú quieres esa libertad financiera, confiar en Jesucristo como un paracaídas, si estuvieras cayendo de un avión
Si te tiraras de un avión con nada, solamente con un paracaídas, Jesucristo ese paracaídas, para que tú llegues al suelo seguro. De igual manera, si te estuvieras ahogando y te pusieras un chaleco salvavidas, ese salvavidas que te ayuda a mantenerte a flote, ese sería Jesucristo. Así que confía, cree, y si así lo crees, acéptalo. Tan simple como eso, que vamos a hacer esta oración para que así sea renovado por el poder de su palabra, por el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar. Santísimo Dios y Padre Celestial, te pido perdón por todas mis faltas, todos mis pecados. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me renueves por el poder de tu sangre y que me llenes de tu Santo Espíritu. Echa al fondo del mar todas mis rebeliones y ayúdame a serte fiel. Glorifícate en mí, lléname y glorifícate para dar fruto, para beneficio de otros, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así de simple, hermano. Amén, gloria a Tú Dios. crees, si en esto confías, se te será hecho, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que felicidades, te exhorto que sigas viendo los estudios bíblicos, sigas buscándonos en las redes sociales, en YouTube, danos like, compártenos, busca una congregación, sé parte de ello, para que puedas seguir creciendo. De igual manera, sigue orando. Pues, bueno, comienza a orar, habla con el Señor, necesita esa comunión, lee la Biblia y de igual manera sigue buscándole para que te goces y que Dios les bendiga. Hasta aquí el estudio bíblico. Eran ataduras desconocidas. ¿Cómo? Prisiones desconocidas. Prisiones desconocidas. Así que hasta aquí el estudio bíblico, prisiones desconocidas. Dios les bendiga, Dios les guarde con el Kingdom Fruit Bible Studies. Amén.